subida a la web. Bueno, ahora sí, me presento. Mi nombre es Cintia Vespasiani, yo soy licenciada en periodismo, soy egresada de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y actualmente trabajo como docente ahí en la Universidad de Lomas, sobre todo con materias vinculadas al periodismo, a la comunicación. También trabajo en la UAI en materias siempre vinculadas a la redacción, ¿no? Redacción periodística, y en el caso de UNDAV, en lo que es el programa de ingreso, articulación y permanencia, en el marco de este taller de lectocomprensión, en el cual primero les doy la bienvenida, ¿no? Ustedes ya son estudiantes de la Universidad de Avellaneda, de la Universidad Nacional de Avellaneda, así que eso ya es todo un orgullo. Las universidades nacionales, a mi criterio, son de las que tienen mejor formación en nuestro país, la verdad que tienen una cosecha de muy buenos docentes, al menos los que a mí me formaron. Y bueno, la idea del taller ustedes ya las deben conocer después de haber atravesado un diagnóstico. La idea es no soltarles la mano, ¿no? Y que al momento de arrancar la cursada de sus respectivas materias disciplinares, nada, cada uno, ¿no? En su especialidad, buen día, Elisa, en su disciplina, cuenten, digamos, con esta, no es que se lo suelta, sino que, bueno, mejoremos, por ejemplo, en este caso, la habilidad, hay otros talleres, ¿no? En este caso, el taller es de lectocomprensión, que es muy importante, porque a lo largo de sus respectivas carreras, seguramente ustedes deban entregar trabajos prácticos, monografías, ensayos, y a veces uno puede saber mucho, pero también es muy importante en todas las áreas, por más que cada uno tenga otra disciplina, saber expresar lo que uno quiere, ¿no? Saber comunicar, ¿sí? Al momento de entregar un trabajo práctico, al momento de resolver una consigna, ¿sí? Por eso en este taller vamos a ver cuestiones de lectocomprensión básicas, como por ejemplo clase 1, que es la de hoy, vamos a ver algo bien básico, que son temas que ustedes seguramente, ¿alguien quiere decir algo? Eso les iba a decir, que cuando quieran decir algo, también interrumpan. Me gusta más que el hecho de la manito, o sea, que sea más dialógico, como si fuera que estén en una aula realmente, así que pueden hablar y decir lo que quieran. Eh, ¿Qué les estaba diciendo? Que vamos a trabajar en la primera parte algo tan básico, por ejemplo, clase de hoy, como lo es la coherencia y la cohesión. ¿Y a qué iba con esto? Son todos temas que ustedes ya tienen tratados, no son temas nuevos, son temas que ustedes en la escuela media ya trataron. Ustedes saben escribir con coherencia, saben escribir con cohesión, saben utilizar los pronombres, saben lo que es la enunciación, pero ¿cuál es la idea? Bueno, repasar estos conceptos y ver cómo se llevan con la escritura, ¿sí? Y cuáles aspectos habría que pulir o mejorar, porque no es lo mismo, obviamente, escribir para un ámbito académico, ¿sí? De hecho, vamos a ver en la cuarta clase texto académico, vamos a ver las prosas que existen, ¿no? Uno puede escribir a partir de una prosa narrativa, una prosa argumentativa, ¿sí? Entonces, eso es como a grandes rasgos el taller. Y como se llama taller, ¿sí? Justamente tiene un gran aporte práctico que va a venir de ustedes, ¿sí? Ustedes saben que acá no van a estudiar en el sentido de agarro un apunte y lo estudio de memoria, eso no sirve, de hecho la memoria no se las recomiendo porque no sirve nunca, lo que sirve es la comprensión, ¿sí? Pero en este caso ustedes van a leer reglas normativas que no se estudian de memoria, sino que se internalizan y se llevan a la práctica. ¿Sí? Para hacer un texto cohesivo, bueno, tengo que usar pronombres, tengo que evitar las redundancias, tengo que utilizar sinónimos, tengo que acordarme que, no sé, un hiperónimo me puede ayudar a no repetir algo, puedo utilizar una elipsis, y eso no significa estudiar el concepto, sino internalizarlo y llevarlo a la práctica al momento de escribir. Y a mí la primera clase me gusta, primero porque los conozco, o sea, sé que al principio de la primera clase mucho no hablan, pero después de a poco si se prenden las cámaras o hablan ya es mucho más lindo. Pero me gusta la primera clase porque la primera clase habla de experiencias de lectura, ¿sí? Ustedes saben que la lectocomprensión, como bien lo dice la palabra, es una habilidad que está compuesta por dos acciones, ¿no? La lectura y la comprensión a partir de la lectura, ¿no? Hacer una lectura comprensiva. Uno puede leer y no comprender lo que lee, lo cual sería un problema, o también, que esto sí es válido, por eso la lectocomprensión se puede definir como una habilidad que a lo largo de toda la vida se va, digamos, aprendiendo, por así decirlo, ¿no? Porque la lectocomprensión básica, por ejemplo, yo tengo un nene, ya siempre lo nombro, tiene 3 años, va a cumplir 4, se llama Ciro. Entonces Ciro está en su socialización primaria
y está aprendiendo, todavía no sabe leer obviamente, pero sí al menos a manifestar, a armar sus primeras oraciones, con cierta cohesión, obviamente a veces no. Lo quiero hacerlo, dice, ¿no? En vez de quiero hacerlo, lo quiero hacerlo, lo quiero mirarlo. Y yo siempre, obviamente a él no le voy a decir, si pones el pronombre en el verbo no lo pongas adelante, obviamente no le voy a decir eso, pero uno lo corrige, lo quiero mirar, no lo quiero mirarlo, o quiero mirarlo. Digo, esas cuestiones nosotras ya las tenemos naturalizadas porque son las cuestiones básicas, ¿sí? Al momento de escribir de forma cohesiva y coherente que uno practica en la escuela media y que se egresa, en el caso de egresarse de la escuela media, con estas habilidades. Ahora, eso no quiere decir que la habilidad de lectocomprensión se frene ahí. Digamos, toda la vida seguimos internalizando y aprendiendo, no de aprender, sino de aprender, la que va con H intermedia, de internalizar e incorporar herramientas de lectocomprensión. ¿Y esto por qué se los digo? No quiero alargarme mucho con la introducción, ¿no? Porque esto es como improvisado, es como un monólogo. Pero digo, ¿cuándo se van a dar cuenta de esto? Cuando ustedes ahora están arrancando su año académico, su primer año académico, y ustedes en vez de leer el libro del autor que les gusta, porque seguramente todos deben leer algo en algún momento de su vida, en algunas vacaciones, se agarren y tomen un apunte, ¿sí? En este caso de salud, por ejemplo, ¿no? O un apunte de derecho. Y digan, la pucha, ¿no? Tiene una cierta complejidad, ¿por qué? Porque se van a encontrar con conceptos que no son los que estamos acostumbrados a leer en la vida diaria, quizás en alguna novela, que a veces igual aparecen. Estos conceptos son los famosos tecnicismos, ¿no? Bueno, vamos a aprender conceptos vinculados a la disciplina, voy a tener que acudir al diccionario, por ahí el texto académico tiene un mayor nivel de complejidad, entonces uno ¿qué hace? Esa habilidad de lectocomprensión que tiene guardadita, que ya como Ciro empieza a aprender, a medida que crece, la va complejizando, se vuelve más abstracta, se vuelve más compleja, y aprendemos a leer, aprendemos o nos acostumbramos a leer textos cada vez más complejos, ¿sí? A ver, que un texto sea complejo o no, no significa que sea mejor que otro, ¿no? Pero yo siempre doy el mismo ejemplo. A mí me gusta mucho El Principito, no sé, les iba a preguntar a ustedes cuál era su libro, si tenían algún libro que les gustara. Y El Principito de Saint-Exupéry, yo lo leí cuando tenía... ¿Cómo? No sé si alguien aportó algo. Esperen que ahí cierro por las dudas, por ahí están... Ahí está. Yo lo leí cuando tenía 10 años, ¿sí? Cuando tenía 10 años, con mis habilidades de lectocomprensión y no tener esta habilidad a veces de leer entre línea o de no reconocer, no sé, alguna metáfora, ¿sí? Alguna figura retórica, yo comprendí algo de ese texto, ¿sí? A los 10 años, no es que no comprendí, pero me llamó la atención que luego, ya entre la adolescencia y la juventud, a los 20 lo volví a leer y le di otro sentido. ¿Eso significa que yo antes no sabía leer o comprender? No, sino que uno empieza a incorporar más herramientas para reconocer la riqueza de los textos, ¿sí? ¿Y cómo termina la anécdota? Siempre consigo. Yo quedé embarazada de Ciro y en 2018 le hice la pieza, la pintamos, qué sé yo, y dije, le quiero poner una frase del Principito. Entonces, ¿qué hice? No lo volví a leer todo el Principito, lo releí por arriba. Y bueno, no sé, o sea, es muy personal esto que voy a decir, pero si alguna persona de acá es madre, te cambia mucho cómo percibís algunas cosas. O sea, a mí me cambió la lectura del Principito siendo madre, uno, vale, esto es una opinión personal, pero creo que cuando uno se vuelve madre o padre, se vuelve un poquito más vulnerable ante la vida, ¿no? Porque le da mucho miedo la vida de ese ser. A mí me Sí. pasó también. A mí me Bueno, pasó que recién tenía mi bebé de meses y lo vi, lo había visto anteriormente y es como que pensás diferente a partir de ahí. eso es un lindo ejemplo, sí, es muy lindo, y gracias Temi por el aporte, porque siempre la clase es mucho más linda cuando hablan. Tal cual, o sea, yo este ejemplo que doy sirve en un montón de casos, es muy personal, no digo que pase eso, digo que la lectocomprensión tiene que ver mucho con el desarrollo psicológico de uno, cultural, para nombrar algunos autores, Kerbrato Orecchioni, que es una lingüista que estudió sobre el proceso de enunciación, dice que la enunciación en tanto en la producción y comprensión de enunciados, cambia a lo largo de la vida, por ejemplo, a través de lo que ella llama determinaciones sí. Las determinaciones sí de P, de psicólogo, psi, las determinaciones psi,
tiene que ver con justamente cómo esa forma de estar o de ser en el mundo va cambiando a lo largo de la vida, tiene que ver con desarrollos ideológicos, uno puede a lo largo de su vida ir modificando, ¿no?, los aspectos ideológicos, puede tener que ver con un entramado social, con la cultura, con la situación en la que están inmersos, ¿sí? Esa situación cambia en la vida, no es siempre la misma, uno no tiene en todas las edades y a lo largo de toda la vida una misma forma de estar en el mundo, ¿sí? Entonces, el ejemplo del Principito es válido en ese sentido, y bueno, Temis también lo decía, ¿no? Yo realmente le di un sentido totalmente distinto a esa frase y al libro mismo después de ser mamá, por ejemplo, ¿no? Entonces, la experiencia de lectura, hoy vamos a hablar sobre experiencias de lectura, son fundamentales porque lo que nos permite la lectura es llenar huecos de sentido, ¿sí? Por eso cuando uno, no en todos los casos, pero hay muchas lecturas que nos llevan a, o mismo como pasa con las películas, ¿vieron?, a interpretar de formas distintas los mensajes, a comprender más o menos determinados aspectos, o a involucrarse más o menos respecto a lo vivido, ¿no?, a la experiencia de cada uno en la vida, a lo que le ha pasado, a lo que ha sufrido, a lo que ha celebrado, digamos, ¿no?, desde lo bueno o lo malo, ¿no? Entonces, uno lectocomprende e interpreta también en base a eso. Y las experiencias de lectura son importantes también porque, ahora yo ya les voy a mostrar un poquito también del aula, pero ahí en la clase 1 ustedes lo pueden ver, esto de llenar los huecos de sentido. Les voy a mostrar una frase que me gusta mucho de Borges que les puse al principio. Es muy importante la lectura para internalizar buenos hábitos de posterior escritura, ¿sí? Cuanto más lean, desde el día, lo que les guste, el diario, si les gusta el cine, crítica de cine, bueno, obviamente los apuntes de la facultad, historietas, lo que sea, en tanto que lo que lean esté bien escrito, novela, latinoamericana, cuento, lo que les guste, en tanto esté bien escrito, eso es la mejor herramienta la lectura para internalizar buenos hábitos de escritura. Uno sin darse cuenta, porque esto uno cuando lee no es que está estudiando lo que lee, uno está leyendo y disfrutando de un texto, esos hábitos, leer frases cohesivas, coherentes, concatenadas y correctas gramaticalmente y sintácticamente, hace que incorporemos nosotros en nuestro interior e internalicemos esos hábitos. Así que yo el primer consejo que les voy a dar en esta clase, que justamente hablamos de experiencia de lectura y vamos a hablar de coherencia y cohesión, es lean todo lo que puedan, lean todo lo que les dé disfrute. Cada uno puede leer el autor que quiera, o mismo el diario, deporte, lo que les guste, espectáculos. Pero bueno, la lectura es el mejor camino, ¿sí? Bueno, les voy a ver, José dice que lee una de Ley de Atracción, no sé si habla de una novela o, algo, o algún cuento o algún texto, y lee mucho lee a Borges, no sé si mucho, Borges vamos a leer. A mí Jorgito me gusta mucho, y Jorgito está mal, hay como un prejuicio ahí de que es complejo, de que es difícil leerlo. No, la realidad es que lo que tiene Borges es que cuanto más lees, más lo entendés, porque tiene primero que tiene obsesiones, él es muy obsesivo con algunos temas, desde los laberintos, los espejos, o sea, siempre hay como una repitencia de sus obsesiones, y a veces le gusta, bueno, el especialista en letras, le gusta mucho, digamos, la pluma, y a veces te ponen 2 o 3 palabras que no se entienden y hay que buscarlas, pero bueno, vamos a leer Borges. Borges, la verdad, yo creo que es un camino de ida. Yo cuando era más chica empecé leyendo Cortázar, me encanta también, leí a Roberto Arlt, García Márquez, por ejemplo, fíjense que, o sea, uno puede gustarle más uno que otro. A mí me gusta García Márquez, pero García Márquez me parece como a veces medio, es un genio, ¿no?, de la pluma, no me refiero a eso, me refiero a que a veces digo, no, levantame un poquito el ánimo, porque él es muy, no solamente del realismo mágico, sino también a veces no sé si alguien leyó, no sé, El Coronel no tiene quien le escriba, ¿no?, en esa tónica, ¿viste? 100 años de soledad, y hay un poquito de alegría para Aureliano Buendía, no llegaba, era como muy triste, me cuesta a mí. Ahora, por ejemplo, si alguno leyó, ay, no me sale el nombre, A sus plantas rendido un león, de Soriano, Osvaldo Soriano, o bueno, No habrá más penas ni olvidos. Osvaldo Soriano se los recomiendo para aquellos a los cuales les gusta entretenerse.
leerse, mucho código argentino y además, bueno, él era periodista, al igual que Rodolfo Walsh, y bueno, a mí Osvaldo Soriano la verdad que es un tipo que siempre me reí con sus libros y me gusta. Y después llegué a Borges y dije, a ver, y no salí más, y no salí más porque es un mundo Borges. A partir de Borges empecé a leer un poco a Bioy era muy amigo de Borges, es muy lindo también, tiene mucho, sus cuentos son muy, como que terminan de delinearse al final y al principio es difícil de entender, pero bueno, sí, el principito es muy lindo. Con el libro Octubre en un crimen y estuve leyendo, es lindo, qué bueno. Sí, bueno, un alumno mío me contó, un ex alumno de este taller, que en la secundaria, y miren qué buena actividad, les hicieron leer, no, el último año de primaria les hicieron leer El Principito y en una carilla poner lo que ellos interpretaban de ese cuento, qué sintieron al leerlo y qué interpretaban. Y a fin de curso, el último año, le hicieron hacer la misma actividad, releer El Principito y hacer la misma consigna. Y les dieron las dos y ellos mismos pudieron ver, eso es un trabajo en la escuela, ¿no? Más integrado, cuáles eran las diferencias, ¿no? Esto que yo les comentaba, les hicieron a ellos mismos entender. Y sí, un cómic también, a ver, el tema de los cómics es que es una, podemos decir, un género que se acerca mucho a lo primario, diría Batshim, que no tiene tanta complejidad. Está bien leer, siempre que quieran leer, lean, no importa lo que sea, lean. Ahora, cuanto más complejo, mejor, porque más les va a perfeccionar esta habilidad de lectocomprensión, ¿sí? O sea, cuanto más se acerque a algo complejo, mejor. De hecho, hoy, siempre lo digo también en la primera clase, nosotros hoy leemos más que antes. Todo el mundo dice, no, la verdad es que no leemos más que antes, todo el mundo discute esta idea. Antes la gente leía más, ahora se lee muy por arriba. Sí, eso es cierto, hoy no leemos en profundidad, pero nos la pasamos leyendo el diario, el WhatsApp, la red social, o sea, estamos todo el tiempo leyendo con fines comunicativos, ¿sí? Que no es lo mismo por ahí que, no sé, esta profundidad en la lectura, ¿sí? Pero bueno, eso es válido también, porque uno a medida que escribe y lee va practicando. Y bueno, sí, es lindo más que nada, dice acá, porque te ayudan a pensar, a interpretar, y sí, y además uno cuando se inmiscuye, digamos, en alguna buena lectura, a mí me gusta, por ejemplo, yo sí tengo 3 días de fin de semana de vacaciones, siempre voy con un libro porque realmente es difícil con un nene de 3 años pululando, o sea, me está costando muchísimo la lectura, además estoy estudiando también, así que solo leo a veces en periodos de vacaciones y difícil, ahora que juego un poquito más o menos, pero sí, eso sí está bueno. Les voy a mostrar el aula, a ver si alguno tiene alguna duda, más o menos, para ver cómo es, y les voy a explicar más que nada. Voy a compartir pantalla con el con el perfil estudiante, así ven lo mismo que ven ustedes, porque si no van a ver lo que yo veo como docente, que es diferente. Ustedes se van a encontrar, ahí ven la pantalla, ¿no? Se van a encontrar con esto, ¿sí? Acá tienen clase 1. La semana que viene se va a habilitar otra pestaña, o sea, fíjense que acá hay todo en blanco, se van a ir habilitando pestañas, clase 2, clase 3, clase 4, ¿sí? En la presentación ustedes van a encontrar, bueno, un mensajito de bienvenida, las pautas de trabajo, ¿sí? Los encuentros sincrónicos, ¿sí? Y acá esto no va a ser siempre el mismo, yo cuando termine la clase armo otro para el miércoles que viene, ¿sí? Ustedes no van a poder entrar antes porque esto, como es la cuenta institucional de UNDAV, nos permite recién el miércoles a las 9, al hacer clic, ingresar tranquilamente. Dos cuestiones que me faltan acá. Yo les voy a tratar de armar para la semana que viene un cronograma, si a ustedes les parece, que todavía no está, o sea, está, pero no lo terminé de redondear, para que ustedes sepan con tiempo qué van a ver en cada clase, por si alguno puede adelantar lectura, ¿sí? Para que vea qué va a haber en cada encuentro. Así que eso se los estoy debiendo, pero en estos días lo voy a subir. Y otra cuestión, en esta pestaña de presentación, si a ustedes les parece y quieren, yo a veces lo que hago es, no sé si ustedes tienen un grupo de WhatsApp, digo, porque a veces ayuda en la cursada, digamos, en tener un grupo en el cual si hay alguna duda, preguntarle a un compañero, ¿sí? Así que si ustedes ahora o la semana que viene o cuando quieran, arman ese grupo de WhatsApp, ustedes me pueden pasar a mí el WhatsApp web, el link, así yo lo pongo acá, y el alumno, el compañero que no llegó, que no estuvo en esta clase, se puede sumar, ¿sí? Yo les recomiendo lo del grupo de WhatsApp. Bueno, y acá tenemos la clase 1.
Yo ahí cambié de pantalla, ¿la ven la clase 1? Alguien que me chusmee eso. Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bien, gracias chicas. Bueno, nada, a ver, yo como bienvenida les dejo, hablando de Borges, que ahí lo mencionaban, un lindo fragmento. De hecho, cuando ustedes hagan clic acá, es un fragmento de una entrevista que le realizaron en la Biblioteca Nacional. Él fue mucho tiempo director de la Biblioteca Nacional, y que me pareció linda extractarla, porque justamente habla de la lectura, ¿no? Y él dice que cree que la lectura obligatoria, la frase lectura obligatoria es un contrasentido, porque la lectura nunca debe ser obligatoria. Dice, debemos hablar de placer obligatorio, porque el placer no es obligatorio, es algo buscado, ¿no? Felicidad obligatoria, la felicidad también la buscamos. Yo he sido profesor de literatura inglesa durante 20 años en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y siempre les aconsejé a mis estudiantes, si un libro les aburre, déjenlo, no lo lean porque es famoso, no lean un libro porque es moderno, no lean un libro porque es antiguo. Si un libro es tedioso para ustedes, déjenlo, aunque ese libro sea El Paraíso Perdido, para mí no es tedioso, o El Quijote, que para mí tampoco es tedioso, pero si hay un libro tedioso para ustedes, no lo lean, ese libro no ha sido escrito para ustedes. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad, de modo que yo aconsejaría a esos posibles lectores de mi testamento, que no pienso escribir, es muy gracioso Borges también, yo les aconsejaría que leyeran mucho, que no se dejaran asustar por la reputación de los autores, cosa que pasa con él, que sigan buscando una felicidad personal, un goce personal, es el único modo de leer. ¿No? Me pareció un lindo extracto de esa entrevista que le hacen a Jorgito, como le digo yo. Digo, El Quijote es una obra histórica maestra, ¿no? De Cervantes, y la realidad es que para mí no es tedioso, dice él, pero puede que para uno lo sea o que no. Por ejemplo, a mí, digo, 100 años de soledad me costó leerlo, no me fue muy placentero, y bueno, y la mayoría muere por 100 años de soledad, digamos. No todos los libros se ajustan, ¿sí? Esto que él dice, no leas lo que no te gusta, bueno, a ver, vamos a decir la verdad, cuando estamos en la universidad nos van a tocar textos que no sean los que nos generen mayor placer, pero en pos de nuestra profesionalización, de nuestra especialización disciplinar, sí lo vamos a tener que hacer, ¿no? Bueno, ¿y qué hacemos cuando leemos? Bueno, hoy vamos a tratar de reflexionar sobre eso, ¿no? La lectura es un proceso. ¿Por qué? Porque la lectura implica de manejar ciertas herramientas, ¿sí? Que nos permitan, una vez que uno termina de leer un texto, interpretarlo llenando los huecos de sentido, ¿no? Los textos, como dicen ahí, no son totalmente explícitos, sino que uno tiene que trabajar en el texto. El texto a veces no lo dice todo, ¿no? El lector tiene que completar esos vacíos, esos huecos de sentido, en base a sus experiencias, esto que yo les decía, su desarrollo, obviamente su desarrollo léxico, sus experiencias ideológicas, sus determinaciones psicológicas, sus saberes lingüísticos y gramaticales, ¿no? O sea, no se construye solo el texto, más allá de que haya un autor o un productor, sino que en el acto de enunciación se termina de comprender, de lectocomprender en el consumo del que lee, ¿no? En el lector, ¿sí? Bueno, en principio en el aula se van a encontrar por ejemplo, en este caso nosotros les decimos algunos ejemplos, ¿no? De lo que explicamos. Vamos a utilizar, creo que este texto ustedes ya lo leyeron, ¿no? Los dueños de Internet de Suazo en el diagnóstico, ¿o no lo llegaron a leer? No. ¿No? Bueno, este texto es un texto muy sencillo, que yo ya les pongo el PDF igual para que lo vayan leyendo, porque seguramente haya algunas actividades. ¿Qué es lo que se van a encontrar semana a semana? Les voy a explicar más o menos. Ahora paso a lo teórico. Las actividades, ¿sí? En cada caso van a encontrar actividades de este tipo, ven que tienen como una hojita y un tilde, que son diferentes a los demás. Estas actividades son cuestionarios de retroalimentación inmediata. ¿Por qué lo digo así? Porque son cuestionarios que ustedes pueden resolver en el momento, y en el momento les va a dar si es correcto o no. Están configurados, ¿sí? En la nube, en el software acá que nos permite Moodle, para que ustedes puedan, digamos, hacer la actividad. Antes de cerrar el encuentro, si quieren les muestro uno. Y eso se van a hacer en base a fragmentos, sobre todo el texto de Suazo que vamos a trabajar. Y después puede haber una tarea que es más de desarrollo, ¿sí? Que van a tener que entregar, van a tener tiempo igual de una semana a otra. Cada tema de clase va a tener bibliografía teórica de consulta, ¿sí?
con esto no se asusten, la idea es que ustedes tomen de acá lo que necesitan, ¿sí? No es obligatorio leer todo, ¿sí? Pero que a mí me parece que primero, yo soy, bueno, soy docente en algunas otras universidades, y uno como docente siempre tiene que, cuando explica algo, tener un sustento teórico, porque las cosas no las digo yo, o sea, yo no inventé los géneros, los inventó Bakhtin, esto que yo decía, enunciación Kerbrad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hoy vamos a hablar de coherencia y cohesión, entonces me pareció, estos son PDFs, ¿no? Ustedes hacen clic, no sé si se los va a mostrar, ahí lo ven. Sí. Bueno, les pido disculpas, pero en pandemia yo lo que hice fue escanearlo de un texto, entonces quedó ahí medio como movidito, es de un texto escrito mío, ¿sí? Entonces Grillo, en su capítulo 7 del libro Los textos informativos, habla sobre coherencia y cohesión. Entonces, más allá de lo que yo explique en clase, ustedes pueden profundizar, ¿sí?, en los aspectos teóricos. Yo acá también les mando o les incorporo un apunte complementario que hice yo hace muchos años ya, sobre la coherencia y la cohesión. O sea, más allá de lo que se explica en clase, que ustedes tengan la explicación en el aula, que ustedes de forma sincrónica puedan no solamente sacarse dudas conmigo, sino también ver qué es la concordancia, qué es la coherencia y la cohesión. Ejemplos de ¿Le puedo sí. hacer una consulta? ¿Cómo? ¿Le puedo hacer una consulta? ¿Me escucha bien? Sí, dígame. Temis, ¿no? ¿Habla? Sí, yo. Yo quiero saber si va a ser siempre por Zoom y a través del campus, o van a haber encuentros. No, en este caso va a ser la cursada 100% virtual, o sea que siempre nos vamos a juntar los miércoles a las 9, ¿sí? En un link que va a ir modificándose, pero que yo lo voy a ir actualizando, y de forma sincrónica ustedes van a trabajar en el aula. Yo semanalmente les voy a dejar alguna tarea, ¿sí? Lo bueno del entorno virtual es que ustedes en la semana no quedan desconectados, ustedes tienen las lecturas, hay foros, incluso también está el sistema de mensajería. Profe, no sé, me surge esta duda para resolver la actividad. Me escriben. Quizás no es tan instantáneo porque yo no ando con la plataforma abierta, pero la reviso asiduamente, así que cualquier duda ustedes me pueden escribir y lo puedo responder, ¿sí?, si hay alguna duda. Pero sí, ustedes semanalmente, esperen que vuelvo, van a tener pestaña de clase, entonces van a el día, yo calculo que para que ustedes lleguen los miércoles, si a ustedes les parece bien, el martes yo puedo habilitar la clase, porque por ahí alguno tiene, no todos, pero alguno tiene tiempo de chusmearla antes, entonces ya sabe de qué se va a hablar, ¿sí? Me parece que está bueno. En todas las clases, Sí, me parece buenísimo. está bueno, genial, hacemos eso. Entonces, si yo Sí, suelo preguntar, más, porque al menos ustedes llegan al encuentro, uno no les va a preguntar nada, pero por ahí con cierta base de lo que leyeron se sacan más dudas, o leyeron algo antes, están más como en tema, ¿sí? Y después lo que van a encontrar clase a clase va a ser esto, chicos. Un resumen de lo que veamos, o sea, yo les digo más o menos cuál es el temita. La bibliografía teórica de consulta, reitero, no se asusten, no es ustedes todos esos PDF lo van a tener que leer y estudiar, no, yo digo, tengo que tener un sustento para dar la clase, entonces yo hoy voy a hablar de coherencia y cohesión, lo voy a explicar, y elaboro generalmente un presi, o una presentación, o un power, donde está resumido el texto también. Pero bueno, yo dejo obviamente la bibliografía de consulta, y estos apuntes complementarios que armé yo como para que también se puedan sacar dudas, ¿sí? Después van a encontrar las actividades, que a fin de clase ahora las explico, y solamente en este primer módulo, porque eso no se los dije, el taller se divide en 3 módulos, módulo 1, 2 y 3, ¿sí? En este primer módulo vamos a ver todos temas más bien teóricos. Quizás siempre les digo todo lo mismo a mis alumnos del taller. El módulo 1 es el más pesado, ¿sí? Es el que hay que trabajar un poquito más. ¿Por qué? Porque hay que repasar qué es la enunciación, qué es la coherencia, qué son, cómo citar fuentes, digamos, cómo se hace la referencia bibliográfica. O sea, es la más pesada en cuanto a contenido. El módulo 2 y el módulo 3 es llevarlo a la práctica. Módulo 2 lo vamos a ver en texto explicativo, expositivo, y en módulo 3 a través del texto argumentativo, ¿sí? A través de las 2 prosas. O sea que no bajen los brazos en la primera parte, quizás es la parte más pesada, pero una vez que se pasa eso, ya ahí no los para nadie. Entonces, en este primer módulo, en esta primera clase, perdón, el módulo 1, abajo de todo van a encontrar textos con los que vamos a trabajar en este primer módulo, ¿sí? Con primer módulo me refiero a las primeras 4 clases, o sea, en todo el primer mes, ¿sí? O sea, esto no tiene que estar leído para la semana que viene.
Pero lo que yo les diría, es empezar a leerlo. La realidad es que deberían ser textos agradables, no son textos, o sea, Los dueños de Internet quizás es el más académico, de Natalia Suazo, pero después tenemos un cuento de Borges, que tiene cierta complejidad, pero por eso está bueno laburarlo. Un cuento de Rodolfo Walsh, súper entretenido, o sea, es muy, muy bueno, que estos tendrán, ponele 10 páginas, 8 páginas. Continuidad de los parques, que es un cuento breve de Julito Cortázar, 1 hoja y media, o sea, recortito, y esta que es una fábula de un párrafo, así que estos, fíjense que lo leen en 20 minutos. Estos son los que les van a derivar más lectura, ¿sí? Y yo se los pongo ya en la primera. Profe, Sí. disculpe, No, ¿se sí. puede imprimir? Sí, ustedes lo que hacen es, al hacer clic los pueden descargar. Yo, personalmente, generalmente para leer imprimo. O sea, me podrán decir que Claro. es una costumbre de viejo, pero a mí la vista no me permite leer PDFs, así que... Sí, estamos además, iguales. bien, y además cuando leen por ahí pueden hacer alguna anotación al margen. No van a gastar mucho Claro. porque son textos cortitos, ¿sí? Pero sí, y el que quiere el que tiene la suerte de tener la visión intacta, lo descarga a la computadora y lee el PDF, ¿no? Vieron que el Adobe les deja Claro. también marcar. Así que eso es a gusto y piace. A gusto. Bien. Gracias. No, de nada. Bueno, entonces, vamos a ver lo que es el tema de hoy. Ahora volvemos igual al aula y antes de desconectarnos también, si se quieren sacar dudas. Y también, Hola, sí, ¿se escucha? sí, Sí, Marcela, buen día, profe. buen día. Mira, yo te escribí hace un ratito. Yo todas las clases me voy a tener que retirar a eso de -10 porque Ujú, tengo que entrar a trabajar. no hay problema. ¿Qué pasa con el presente? ¿Vas a tomar presente? ¿Cómo es el tema? Yo voy a tener las clases ya puestas. Tranqui, miren, con el presente lo que vamos a hacer es ustedes en el chat, ahora cuando yo les diga, o de última antes de que Marcela me lo puede dejar antes, me van a copiar la asistencia, ¿sí? Si ustedes tienen el nombre, o sea, si Marcela, sos Marcela, me pones presente y ya vieron que dice, Marcela Beatriz Corsaro dice presente, ya me queda. El que abajo, que yo les diría que los cambien, porque me ha pasado que se conecta gente que se llama, no sé, Pokémon, en serio, porque se olvidan de cambiar, por ahí el hijo lo usa, entonces pone Pokémon Sí, claro. presente, ¿viste? Yo no sé quién es Pokémon. Yo En el igual caso, voy a dejar el chat abierto, así que me va a aparecer. no, vos igual antes de irte, en el chat vas a poner presente, ¿sí? Así Ok. que, y el que, les reitero, el que no tiene el nombre, todos por lo que veo tienen su nombre, pero el que se olvidó cambiarlo y todavía no lo puede cambiar, o no lo quiere cambiar por alguna cosa particular, no importa, pero pónganme Cecilia, estoy viendo a Cecilia, que está con la cámara prendida, se ríe, 2 puntos, Cecilia Orieta, presente. Demis Gautier, 2 puntos, presente, me lo ponen ustedes, ¿sí? Así que eso lo vamos a hacer antes de desconectarnos. Cuando vos te tengas que ir, Marcela, lo ponés, no hay problema. Bien, bueno, hoy yo en, 2 minutos ya me tengo que ir. Lo tendrás Bueno, presente o te lo dejalo digo ahí. mañana, en la semana que viene. Sí, y el presente lo dejas ahí en el chat. A ver, las clases yo voy a intentar de no Gracias. hacerlas, no, por favor, de no hacerlas tan extensas tampoco, porque la realidad es que yo estoy haciendo una maestría en tecnología educativa. Después de la media hora la gente ya se cansa, y es normal, a todos nos pasa. La atención se empieza a dispersar, así que voy a dar el tema de hoy porque mi idea es ya no llegar hasta muy tarde. Para eso les voy a mostrar un Prezi. Un Prezi es como una especie de, vieron que antes usaba mucho el PowerPoint, es como un PowerPoint pero interactivo, es una linda plataforma que se puede utilizar para hacer presentaciones interactivas de contenido. En este caso respecto del tema que nos compete, que es la coherencia y la cohesión, ¿no? Que va de la mano también de las experiencias de lectura y obviamente de la escritura y la lectocomprensión. Para que un texto, para que esto que decía Borges de el placer de la lectura, y la realidad es que para que nos dé placer la lectura es porque ese texto tiene que estar escrito de forma coherente y cohesivo. Leer un texto incoherente o que no sea escrito de forma cohesiva no nos va a generar ese placer que dice Jorge Luis Borges, ¿no? Y la idea es que nosotros, esto que yo les digo, lean para contagiarse esos hábitos, esos buenos hábitos de escritura. Cuanto más leamos textos coherentes y cohesivos, más vamos a internalizar, a aprender esas herramientas de escritura coherente y cohesiva, ¿sí? Como les decía, fíjense que abajo del Prezi siempre aparece
la referencia bibliográfica, o sea, ¿en qué está basada esta presentación? Bueno, en el capítulo 7 de María del Carmen Grillo, que es un libro, los textos informativos, que yo les dejo ese capítulo que les mostré en PDF, y un apunte de cátedra que le llamo un apunte que armé yo sobre el tema. Entonces, en principio, ¿qué hablamos cuando hablamos de...? Y acá cuando estoy dando esto, les digo también, yo no los veo ahora, cualquier cosa que quieran preguntar o decir, me pisan, es la única manera, no es interrupción, directamente se abren el micrófono y hablan, ¿sí? Porque yo no los veo, ¿sí? Bueno, coherencia y cohesión, básicamente, ¿cómo las definimos? Como propiedades textuales, son características de los textos que hacen a un texto que se pueda justamente lectocomprender. Cuando no hay coherencia, cuando no hay cohesión, digamos, el texto deja de tener sentido, esa tarea que se pretende que haga el lector al leer, que es completar esos huecos de sentido, bueno, se vuelve imposible, por más herramientas léxicas, cognitivas que yo tenga, si el texto es incoherente, ese texto no se va a comprender, ¿sí? Eso pasa, bueno, justamente, yo cuando menciono siempre los nenes chiquitos, que son los que primero empiezan a manifestar esto que yo decía de Ciro, ¿no? Lo quiero hacerlo, ¿no? Bueno, él todavía no aprendió que eso es una ruptura de la cohesión, ¿sí? Entonces después los textos se vuelven incoherentes si no son cohesivos. Bueno, ¿con qué nos referimos al hablar de la coherencia? Que la mayoría ya lo debe entender. Es un sentido general del texto, ¿no? La coherencia es organizar bien las ideas, organizar bien la información sobre un tema, para que los contenidos sean pertinentes, sean relevantes. Básicamente la coherencia es que todo tenga relación con aquello que nosotros estamos hablando, ¿no? Si yo, por ejemplo, incluso estamos hablando de textos escritos, pero en la oralidad, yo de repente ahora les digo, ay, bueno, acá vino mi perrito, me está molestando, es un perro salchicha, ustedes van a decir, ¿esta profesora qué le pasó? Bueno, rompería con la coherencia, el texto deja de tener sentido, estoy dando una clase y de repente empiezo a hablar de un perro, o sea, rompe con ese sentido global, ¿no? Con esa textualidad, con esa enunciación. Por eso, lo que vamos a tratar a lo largo de este taller es, primero, siempre vamos a utilizar la prosa narrativa. ¿A qué me refiero con eso? El texto, ahí alguien tiene un micrófono abierto, si quieren cerrarlo por el tema de los míos, porque por ahí no escuchan, siempre la prosa en párrafos, ¿sí? Siempre acostumbrarnos a escribir en párrafos, 1 o 2 ideas por párrafo y no más. Siempre es mejor pecar de escasez y no hacer oraciones muy largas, la oración muy extensa o el abuso de punto seguido y nunca un punto aparte, pueden llevar a una ruptura de la coherencia, ¿sí? Así que vamos a trabajar también en materia de puntuación. Bueno, ¿qué es lo que debe cumplir un texto para ser coherente? Bueno, básicamente estructurarse a partir de un tema central, un tema macro, y temas secundarios a partir del que se van a desarrollar, ¿no? A partir de ese tema central, las ideas que complementen a ese tema central, ¿sí? Eso es lo que va a hacer que el texto tenga sentido, ¿no? Ahí Van Dijk, que es uno de los autores que tocamos, dice, un discurso es coherente si nosotros podemos, después de leer ese texto, decir de qué se trata. Si yo te puedo contar a vos, leí una novela o leí un cuento de tal autor y trata de esto, esto y esto, por más corto, más breve o más extensos que seamos para narrarlo, si nosotros podemos decir de qué se trata ese texto, es porque ese texto obviamente es coherente, ¿sí? El tema está bien establecido y los subtemas abonan a ese tema central. ¿Qué notan en estas imágenes? El primero es un cartel típico de pandemia, ¿no? ¿Qué pasó en esa primera foto? Es un meme eso. Está mal escrito. Sí, está mal escrito. Yo te diría que no es un meme, sino que pasó en serio, después obviamente salió por todos lados, ¿no? Bueno, fíjense que esto obviamente es un error de tipeo, no es que... Pero bueno, ahí fíjense que con un cambio en una letra, en una palabra, en vez de sanitice, satanice, digamos, hay un error de Satanice. tipeo. Claro, es muy difícil que al poner alcohol nos transformamos en un demonio, no sé. Entonces, fíjense, por un error que hay ahí pequeño, deja de ser coherente la oración. Esa es la pérdida de coherencia, ¿no? Y la otra, fíjense que es aún, creo que es peor, porque esta sí, el que lo escribió, fue incoherente lo que escribió, ¿no? Por favor, no Si pasa. no sabe leer, no. Claro, A ver. no va a poder entender la indicación. Entonces ahí estamos poniendo algo que, si bien no está, fíjense que está perfectamente escrito,
porque no tiene que ver con algo léxico, lo gramatical está perfecto, pero la idea básica es incoherente, algo que también puede afectar al sentido de un texto, ¿no? Y eso es importante mencionarlo. Es importante mencionar que puede haber corrección gramatical, corrección léxica. Ahí les pido que si quieren cerrar el micrófono, si pueden, no sé quiénes son los que tienen el Sí, por micrófono. favor, porque no se escucha. Sí, porque no escuchan los compañeros, no es que a mí si lo tienen abierto y no hay lío atrás, no hay problema. Fíjense que la corrección gramatical o léxica no tiene nada que ver con la coherencia, ¿sí? Son cosas que corren por diferente carril. La coherencia tiene que ver con un sentido pragmático, después vamos a ver qué es la pragmática en lingüística, con el contexto, con esto que yo les decía, yo puedo estar hablándoles ahora de la clase y de repente contarles de mi perro y hacerlo con un buen léxico, pero romper la estructura, la adecuación, la pragmática, el contexto al cual estoy hablando. Y en la frase de arriba pasa eso. La primera frase, la que dice después de llegar al campus, me fui a mi habitación y decís el equipaje, nunca he sabido por qué mis padres se compraban aquel coche, es algo tonto que yo puse, ¿por qué? Es ese ejemplo así burdo, porque está perfecto, gramatical y léxicamente, el sujeto, el predicado, los adverbios, está divina la oración, pero no tiene sentido, no tiene coherencia. ¿Por qué? Porque el motivo por el cual los padres se compraron el auto no tiene nada que ver con que alguien llegue al campus de una universidad y haga el equipaje, ¿sí? O sea, son ideas que no están concatenadas, que no se vinculan o relacionan. El auto no tenía nafta, por eso ayer cené fideos, digamos. Fíjense que el por eso, que es un conector consecutivo, está perfecto, pero la verdad es que una consecuencia no tiene como causa al otro motivo explicitado en la oración, ¿sí? O sea, que sea léxicamente correcto, gramatical o sintácticamente correcto la oración, no tiene nada que ver con la coherencia. La coherencia es que las ideas abonen a un todo y que hagan del texto, del enunciado, un corpus comprensible, ¿sí? Donde uno identifica un tema central y temas secundarios. Ahí hay algunas características de un texto sin coherencia. Datos falsos, con falta de sentido, entonces la oración no termina de darme información que tenga valor, que sea relevante, hay incongruencias, como el primer ejemplo o el segundo, no tiene sentido. A veces también se contradice, fíjense, esa pequeña prosa conversacional que está ahí, ese diálogo. Recuerden que siempre que lean los guioncitos estamos leyendo un diálogo. Esto en las novelas se cita mucho así. ¿Fuiste a correr ayer? Sí. ¿Y cuánto has corrido? No, yo no he ido a correr ayer. Bueno, digamos, pongo un ejemplo muy, muy burdo, ¿no? Pero digamos, un relato incoherente puede justamente contrarrestar o ser contradictorio una idea con la otra, ¿sí? Y acá hay algunas más que están buenas. La primera también es una idea muy parecida a la de si no sabe leer, ¿no? Acampar en el fondo del lago. Fíjense que eso tiene que ver, porque uno puede decir prohibido hacer fuego y acampar a la vera del lago, en los alrededores del lago. Esto tiene que ver con una sola palabra que es incorrecta, fondo. Y ahí hay un error semántico, ¿sí? La semántica refiere siempre a significados. Si uno lee semánticamente esa oración, en el fondo del lago, que es adentro del lago, en el fondo, en el lecho marino, en el lecho del lago, en este caso, no se puede ni acampar ni hacer fuego. Entonces hay un error semántico con una palabra. Y en el caso del ejemplo de la prensa, es una redundancia. Y cuando hablamos de redundancias, a veces no hacen que el texto pierda sentido, pero cuando son reiteradas o están exageradas, como este ejemplo, también puede llevar a una pérdida de coherencia, ¿no? Obviamente, si son asesinados es porque están muertos y fallecieron, o sea, es una idea redundante que en la redundancia pierde sentido, ¿sí? Suele pasar a veces, en los medios encontrar alguna burrada, en algún graph, en el caso de la tele, encontrar burradas así. Entonces eso es la coherencia, ¿sí? Es como algo más general. La cohesión tiene que ver con cómo las oraciones se relacionan unas a otras, ¿sí? Siempre decimos que es una propiedad superficial de lo que es lo sintáctico, lo oracional, porque básicamente tiene que ver con cómo cada unidad lingüística, oración o sintagma se encadena uno con otro, ¿sí? ¿Cómo hacemos para garantizar la cohesión? Ahora lo vamos a ver. Bueno, justamente no repetir, utilizar pronombres, ¿no? Un texto puede perder cohesión cuando uno dice, Ciro se levantó a la mañana y tomó el desayuno, Ciro se cambió y fue al jardín, Ciro, bueno, deja de repetir el sujeto, ¿no? Vos podés usar la elipsis, Ciro se levantó y desayunó tostadas con dulce de leche.
Luego se vistió, entonces ahí sacás el pronombres, el idis, el sujeto, y estás logrando relación entre ambas oraciones, ¿sí? Esa relación de dependencia entre los elementos del texto es la cohesión, ¿sí? Si esa relación entre los elementos del texto se empieza a romper, esto es, si dejamos de tener cohesión, oraciones cohesivas, es muy probable, yo diría un 100% probable, que se pierda la coherencia, ¿sí? Van de la mano. Un texto sin coherencia tampoco tiene cohesión, pero es muy probable que un texto en el cual se empieza a perder la cohesión, a la larga también pierda coherencia, ¿sí? Bueno, la adecuación. La adecuación tiene que ver con el contexto, esto que yo les decía de, no sé, le estoy hablando de la clase y de repente les hablo acá de mi perro que está haciendo ruido, no sé si recién lo escucharon, que se sacudió las orejas, entonces digo, bueno, me extiendo hablando de eso, no me estoy adecuando al contexto, ¿sí? En el caso de la llamada situación comunicativa, esto se conoce como pragmática, el contexto, ¿sí? Hay que adaptarse a la situación comunicativa en la cual nos estamos desarrollando, y estamos desarrollando el habla o la comunicación, ¿no? Por ejemplo, ustedes agarran ahora el celular y le mandan un mensaje a una amiga o un amigo y le ponen, che, nos juntamos a la tarde a tomar mate, en un registro informal, porque es tu amigo, bien. Y ahora, por ejemplo, ustedes tienen que mandar un mail a la Secretaría Académica porque tienen algún problema, no sé, para matricularse en este aula, van a poner a los directivos de la Secretaría, estimados directivos de la Secretaría Académica, juntos, me dirijo a ustedes para, al menos de una forma más formal, o a un jefe, ¿no? Si ustedes tienen algún jefe y le quieren ir a pedir un aumento de sueldo, no le van a decir, che, me das, no me alcanza, dale. Le vas a ir a hablar dentro de todo de un registro formal. Entonces, uno lo que hace ahí es adecuar ese texto, esa enunciación, a una situación comunicativa. Aquí hay unos pajaritos. No sé quién tiene ahí unos pajaritos atrás, pero me gustan. Entonces, para que un texto tenga una buena lectocomprensión, para que nosotros también escribamos de forma que nuestro texto se pueda lectocomprender, tenemos que cumplir con estos 3 requisitos. La adecuación, que es algo básico porque hay que adecuarse a la situación comunicativa, la coherencia y la cohesión, ¿sí? Fíjense que son cosas que ustedes ya saben. La idea es ahora tratar de trabajar en esa coherencia, ¿sí? Y en poner en práctica sobre todo esa cohesión, ¿no? La coherencia tiene que ver con el significado general del texto, entonces ahí Daniel Casaní, que es lingüista y pedagogo, nos dice, es de naturaleza semántica, ¿no? Porque tiene que ver con el significado en general del texto, esto que yo les decía, para que algo sea coherente, tiene que entenderse el significado macro y micro del texto, entonces tiene que ver con la semántica. Y la cohesión es una propiedad más superficial, ¿sí? Cómo se relacionan las oraciones unas con otras. Esto es lo que yo les decía recién, están vinculadas. Para que un texto sea coherente, ¿sí? La relación entre las oraciones, esto es la cohesión, tiene que darse. Si se rompe la cohesión, si se rompe este vínculo entre las oraciones, es probable que además de no haber cohesión, a la larga se rompa la coherencia, ¿sí? Entonces, tiene que establecerse esa cohesión, entre oraciones continuas y entre las oraciones que van apuntando hacia un mismo tema, esto es la coherencia, para que el texto se pueda lectocomprender, ¿sí? ¿Qué tenemos en cuenta para eso? Bueno, ¿cómo distribuimos la información? Por eso yo ya desde clase 1 les digo, cada tarea que hagan, cada cosa que les vayan pidiendo en la facultad, prosa narrativa, párrafos. Nunca, una vez me pasó en redacción para periodismo, en otra materia, que un chico me entregó un texto narrativo estructurado en un solo párrafo, o sea, era una hoja de un párrafo, ¿no? Eso no. ¿Cuál es la mejor manera de garantizar la coherencia de un texto? Distribuir bien las ideas y la información a través de la elaboración de párrafos. Y en cada párrafo vamos a poner 1 o 2 ideas, 3 a lo sumo, no más, ¿sí? Obviamente que se entienda la espaciotemporalidad, el contexto. Vamos a utilizar muchos conectores discursivos, que yo ahí les dejé un PDF. ¿Saben lo que son los conectores discursivos? No. Quizás sí lo saben, pero no los reconocen con el nombre porque ustedes los utilizan al escribir. Es cuando uno pone diferentes tipos de conectores discursivos, pero por ejemplo, si uno quiere dar razón de causa-consecuencia, decir, por lo tanto, en consecuencia, en conclusión.
Cuando uno quiere decir, digamos, contraponer ideas, utilizar el pero, el sin embargo, el no obstante, los adversativos. Cuando uno quiere hacer una relación temporal, poner en esa línea, en ese sentido, anteriormente, ¿no? Es muy importante, o a veces cuando uno busca reformular, es decir, de esta manera, ¿no? Ese tipo de conectores discursivos nos permiten que haya coherencia entre un párrafo y el anterior o el que le sigue, ¿sí? Yo por eso ya clase 1 les dejo un apunto de conectores discursivos, que lo saben, pero está bueno porque uno a veces puede pecar de repetirlo. Empieza un párrafo y pone en ese sentido, y empieza el otro párrafo y pone en ese sentido o en ese orden. Bueno, ¿no? Tratar de practicar la no repitencia de los conectores, ¿sí? Bueno, y acá quería llegar, porque ya vimos qué es la coherencia y ya vimos qué es la cohesión. Pero ¿cómo garantizamos, ¿sí?, la cohesión? Bueno, básicamente a través del buen uso de conectores, esto que yo les decía, los fenómenos de conexión, y también los fenómenos llamados de correferencia. La correferencia da cuenta de la relación de los elementos lingüísticos dentro del texto, ¿sí? Uno de los fenómenos básicos de correferencia es la sustitución pronominal. Este ejemplo que yo les decía, Ciro se levantó y desayunó, Ciro fue al colegio, Ciro, y repetimos tantas veces el nombre propio, podés poner luego él y utilizar el pronombre, y poner él, el se levantó, o poner alguna cuestión como por ejemplo comió y luego se, y utilizar a veces una elipsis también, que ahora lo vamos a ver, pero es tratar de evitar las repitencias. La correferencia lo que nos permite es, a través del uso de pronombres, evitar las reiteraciones, pronombres personales, pronombres posesivos, ¿sí? Los diferentes tipos de pronombres que hay, que también se los dejo en la clase 1, para que ese pronombre, digamos, adquiera la función de ese sujeto y no reiterarlo, ¿no? Acá hay algún ejemplo. Fíjense, la historia transcurre en la época en que los atenienses estaban bajo el dominio del rey Minos. Este les exigía un doloroso tributo que consistía en enviar 10 muchachos para que los devorara el feroz Minotauro. ¿Dónde ven ahí, por ejemplo, un fenómeno de correferencia? Básicamente una sustitución pronominal. Les. Exacto, ese ¿a qué sujeto hace referencia en ese parrafito? El rey Minos. Bien, perfecto, rey Minos. ¿Y el les a qué hace referencia? A los atenienses. Exacto, perfecto, muy bien ahí. Creo que fue Solange, perfecto. O sea, Sí. si nosotros pensamos esa oración, fíjense que, por eso les digo, no es difícil, ustedes escriben así. Ustedes escriben así, lo que pasa que, bueno, tratar de entender de que, fíjense que si ahí no estuviera esa sustitución pronominal, diría algo así. La historia transcurre en la época en que los atenienses estaban bajo el dominio del rey Minos. El rey Minos exigía a los atenienses un doloroso tributo, ¿no? Y repetiría rey Minos y atenienses. Y a la larga, esto porque es breve, se termina de romper la coherencia. Lo mismo pasa en esa misma oración. En vez del rey Minio, les, en vez de los atenienses, exigía, uno ya entiende que son los atenienses, un doloroso tributo que consistía en enviar 10 muchachos para que los devorara el feroz Minotauro. Ahí también hay una sustitución pronominal al final de esa frase, a ver si se dan cuenta. Esa no está marcada en negrita, pero... Y profesora, donde dice para que los devorara. Exacto. El los, perfecto. Si ahí no estuviese ese los, diría, les exigía un doloroso tributo que consistía en enviar 10 muchachos para que a los 10 muchachos devorara el feroz Minotauro. La realidad es que en vez de volver a repetir el sujeto colectivo de 10 muchachos, ponemos los. Y uno sobreentiende que los devorara refiere los a los 10 muchachos. Perfecto. Fíjense que es algo obvio, que por eso les digo, no es que hay que estudiar, porque uno esto lo internaliza. Sí, lo que buscamos es que haya comprensión de que esto es un fenómeno que garantiza la cohesión. La buena utilización de los pronombres, de la sustitución pronominal, en este caso el el les y el los, permiten estos pronombres, digamos, reemplazar al sujeto, ¿sí? Algo que también se utiliza mucho es reemplazar, por ejemplo, cuando utilizamos algunas palabras y no las queremos repetir, siempre la idea es evitar la redundancia.
O repitencia, alguna palabra cuando dice baja densidad semántica, que el significado no sea muy preciso, pero como ya lo pusimos preciso adelante, en la primera parte de la oración, podemos usar un verbo más general, ¿no? Por ejemplo, ese ejemplo, ¿no? Pintaremos nuestra casa nosotros mismos y la pintaremos mejor que un pintor profesional. Para no poner la pintaremos de nuevo, usa el verbo hacer. Eso lo que hacemos es tratar de evitar repetir en este caso el verbo pintar. Y la elipsis, que ustedes se la deben acordar sobre todo, no siempre es sujeto tácito la elipsis, pero se deben acordar de lo que era el sujeto tácito, por eso lo menciono, es omitir una palabra para que no se repita, ¿sí? Y que uno puede, ¿se acuerdan de eso de llenar los huecos de sentido? Bueno, reponer mentalmente el significado de esa palabra al momento de la lectura, ¿no? El sujeto tácito, el predicado no verbal, son formas de elipsis, y lo que hacen es alivianar el texto también, ¿no? Por ejemplo, si nosotros decimos, los jóvenes salieron a la noche a una discoteca de tal lugar, punto. No vamos a decir de nuevo, los jóvenes bailaron, podemos poner, ellos bailaron, o directamente, si nosotros ponemos punto seguido, bailaron toda la noche, ya se entiende que estamos hablando de los jóvenes. Entonces, lo que vamos a hacer es elidir, por eso se llama elipsis, porque elidimos el sujeto. En vez de poner de nuevo los jóvenes, bla, 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 directamente tenían mucha sed y bebieron toda la noche, ¿sí? No hace falta volver a repetir el sujeto. Hay, bueno, abajo también lo que se utiliza mucho es la coma, esto lo vamos a ver también en la normativa, la coma vocativa, que es la coma que reemplaza al sujeto o al verbo. Por ejemplo, en este caso, Manuel vino en automóvil, y para no poner Miguel vino en bicicleta, y Miguel vino en bicicleta y no repetir el verbo, la coma en el medio, la vocativa, nos permite decir que Manuel vino en automóvil, Miguel en bicicleta. Y uno repone la palabra vino, o sea, ya entiende que habla de que también vino, mentalmente, y automáticamente, no aparece sola. Eso tiene que ver también con la elipsis. En la última oración, anoche compramos pizza y cervezas, bueno, también eso es un error que no vale también, porque sería redundante. Sería, anoche compramos pizza y cerveza. Pero ¿qué es lo que se elide ahí? El verbo comprar, porque no vamos a poner anoche compramos pizza y compramos cervezas, sino que directamente ponemos el verbo una vez sola y se comprende que para el sustantivo cerveza recae el mismo verbo que para pizza, ¿sí? Por eso digo, son cosas que uno utiliza al momento de escribir y que justamente lo tiene naturalizado, esa es la idea, ¿no? Que se internalice. Bueno, la sustitución o sustitución léxica, que en realidad se conoce más como sinonimia, ¿no? La sustitución léxica es, bueno, para evitar la repetición de palabras, siempre reemplazar ese vocablo por otro que tenga un significante diferente, pero que tenga el mismo significado, ¿no? Cuando uno quiere a veces dar y no encuentra, por ejemplo, no sé, uno está haciendo un texto sobre un perro, ¿no? Entonces habla del perrito, del perro, bueno, para no repetir puede poner el cachorro, la mascota, el animal doméstico, son formas, ¿sí?, de volver a mencionar una cosa, un sujeto, un objeto. Hola, Sí, Ludmila. me voy retirando que tengo que ir Bueno, a trabajar. poneme el Ya presente. ya dejé el presente. Dale, igual ya cortamos. Bien, bueno, Da. la idea es no repetir. Entonces decimos, bueno, el perro, el cachorro, la mascota, el animal doméstico, ¿sí? En ese evitar repetir, en esa sustitución léxica que utilizamos, o esa sinonimia, muchas veces se utilizan los famosos hipónimos e hiperónimos. Y uno dice, famosos, yo esa palabra no la conozco, en realidad los usamos, por ahí no sabemos que se llaman así. Pero tienen que ver con estas categorías generales, ¿no? Por ejemplo, en el caso del hiperónimo, cuando nosotros decimos días de la semana, para decir lunes, martes, miércoles, mientras que cada uno es un hipónimo, ¿sí?
O, por ejemplo, esto que yo le decía, los animales domésticos puede ser un hiperónimo de perro, gato, o sea, es una categoría que engloba, y que a veces, nosotros por ejemplo les decía, venimos hablando de un perro, qué sé yo, en un texto, y decimos perro, la mascota, el cachorrito, ¿no? Y el can, que es medio feito, pero bueno. ¿Y cómo hacemos para no repetir? Bueno, hablamos de los animales, de este animal doméstico, ¿no? Entonces es un hiperónimo. Y el hipónimo es al revés, son las categorías más precisas que componen esa categoría global. Por ejemplo, yo cuando doy para periodismo deportivo, por eso pongo ese ejemplo, ¿no? Uno puede hablar de deportes como hiperónimo, y como hipónimo puede hablar del tenis, el boxeo, el fútbol, ¿no? Que son los hipónimos de ese hiperónimo de actividad física o deporte, ¿sí? O sea, no sabemos qué se llaman así, pero también son categorías que solemos emplear y que se utilizan de la misma forma que utilizamos los sinónimos. Bueno, eso es una aclaración. Si bien, una pequeña aclaración, si bien nosotros tratamos de evitar la repitencia, como yo les decía, sí a veces sucede que una palabra se puede repetir en un texto porque manifiesta o tiene determinado peso retórico, esto es, en alguna poesía, no sé si les pasó, alguna canción. Acá hay un fragmento de Cortázar que repite, y repite con sentido, ¿no? Porque dice, de todos nuestros sentimientos, el único que no es verdaderamente nuestro es la esperanza. La esperanza le pertenece a la vida, es la vida misma defendiéndose. Fíjense que ahí la repitencia tiene un fin poético. Sobre todo porque yo los desafío a que ustedes me busquen un sinónimo de esperanza. Es una palabra que tiene un peso semántico tan grande, tan valorativo, tan axiológico, que es muy difícil encontrar una palabra, y por eso también repite la vida, ¿no? Sí, Cristina, no sé si querés decir algo. Sí, profe, hola, buen día. Me conecté un poco tarde. No tengo internet. Ayer tuvimos un problema, pasó un camión y tiró todos los postes de luz. Oh, No tengo datos, así que me voy a desconectar. Lo que quiero saber perfecto, queda es si grabado. esto queda Sí, grabado queda para poder grabado. verlo y dónde lo encuentro. Bien, lo vas a encontrar, siempre las grabaciones van a quedar, vieron que yo les dije, clase 1, están todas las pestañas arriba de todo. Lo que sí, obviamente, yo ahora lo tengo que subir a YouTube, me va a llevar unas horitas, no aparece ya mismo, pero Ajá. después del mediodía seguramente o a la tarde aparezca, ¿sí? Ah, listo. Y otra pregunta. ¿Hay alguna actividad como para entregar en cierto tiempo? Porque no pude ver mucho Sí, hay unos el contenido cuestionarios, todavía. ahora los voy a mostrar, total esto ya termina, unos cuestionarios de retroalimentación inmediata y una actividad que van a tener que hacer de escritura muy breve para que yo más o menos vea cómo se manejan con la escritura. Ya mismo les muestro, miren. Ya total acá terminamos, miren. Estos son los fenómenos de correferencia, entonces, que garantizan la cohesión, sustitución pronominal, la elipsis, la sinonimia o sustitución léxica, y por último, los fenómenos de conexión. Esto que es lo que yo les decía recién con los conectores discursivos, ¿sí? Los conectores nos sirven para relacionar ideas, generalmente se colocan al principio del párrafo. Estos marcadores textuales o discursivos es cuando uno dice por lo tanto, entonces, ¿no? Hay diferentes tipos. Esta presentación igual les queda, ¿no? Los coordinantes y subordinantes, los adverbiales que generalmente son de tiempo, de lugar, ¿no? Los de expresión. Y acá los pueden encontrar, yo se los dejo, ¿no? Para que tengan también, más allá del PDF, los aditivos, que aditivo viene de suma, ¿no? De adicionar, y, como uno siempre utiliza, el y, la e para no repetir cuando aparece una palabra con i, ¿no? El ni, además, también. Los disyuntivos, que son los que plantean una opción entre una primera idea y una segunda, ¿no? El o, el u, o bien. Los adversativos, que a mí me encantan, ¿no? Es cuando uno pone, bueno, pero, no obstante, sin embargo, ¿no? Cuando uno va a hacer una objeción entre ideas, un contraste. Ya los conocen. Los causales y consecutivos, que para los textos, por ejemplo, argumentativos sirven bastante, porque uno cuando argumenta después dice por lo tanto, de esta manera, por consiguiente, el ya que, ¿no? Que a veces algunos pecamos de repetirlo. Y los temporoespaciales. Entonces, luego, previamente, ¿sí? Bien, ahí terminé, así les muestro la tarea y no se me van. Miren, ahí les muestro, así ya lo dejamos acá. Esperen que voy al aula. Pónganme el presente en el chat, váyanme poniendo el presente en el chat. Y yo ya mismo le muestro la actividad.
Bien, ¿qué es lo que van a tener que hacer para la semana que viene? ¿Sí? Bueno, acá ven, fíjense que acá marcadores discursivos, pronombres, ¿no? Ustedes pueden leer lo que les haga falta para completar, pero acá, quiero que vean esto, acá ven que estos son links, los que están en azul, ¿vieron? Los famosos hipervínculos. Bueno, acá cuando dice coherencia y cohesión, que fue el tema de hoy, al hacer clic se abre este presi que yo les mostré, ¿sí? Eso es importante, porque está bueno porque está resumido, digamos, el tema. Bueno, ¿qué tienen acá? En principio... Profe, yo había entrado en el link que está, aprendí eso, lo de las palabritas azules, porque la verdad que no sabía, lo aprendí ayer. Sí. Entré en el primero que aparece y me sale como que tenía que matricularme. ¿Cuál? ¿En cuál link? La más arriba, creo que es en el primero que me aparecía azul. Y no me dejaba ver. Qué raro, el primero es en la entrevista de Borges, es un video de YouTube. Ah, dice que no está A mí en también me pasó. ¿Eh? A mí Sí, también me pasó. no me dejó ver. Ayer quise entonces chusmear, sí. o hoy creo que fue y no pude. No, se habrá caído, gracias por avisarme, porque yo estaba segura que estaba. A veces lo que hacen es cambiar, el video es público o privado, ahora voy a ver si lo encuentro en otro lado. Claro, Ahora, el que le sigue tampoco lo pude ver. Creo que es ese que dice los dueños de... no, ese sí algo está. así. Los dueños de internet están. Ahora voy a probar de nuevo. Ese no lo había Prueben, podido sí, ver. a ver si alguno puede probar ahora como para que me quede tranquila. Y coherencia y cohesión, se les va a abrir, ven, la presentación de... Sí, lo otro, gracias por avisarme, porque se ve que yo no reviso todo el tiempo todos los links y se ve que ya no es más público el video, pero lo voy a encontrar en algún otro lado. Bueno, les muestro las actividades. Acá, en actividades clase 1, le va a aparecer, en el caso de que haya, de estos cuestionarios siempre va a haber, lo que no siempre va a haber es una tarea, ¿sí? Primero les muestro los cuestionarios. Los cuestionarios, Permiso, profe. ustedes Todavía, Me sigue sin aparecer a mí. sí, ¿cuál? igual. El segundo sería. El de... Me dice taller de lectocomprensión, Academia Aula 6, profesora Cintia, y me dice sí, les vuelve segundo a la C, página, 2021. digamos. Ah, miren. Claro, a y ver. me salta como no matriculado. Qué raro. ¿Y si Y no el se puede- texto ese. también. ¿Cómo? El texto, los dueños del Sí, internet de eso no lo Natalia pueden ver. Jesús. Y el de coherencia y cohesión tampoco, entonces. Ahí me fijo. A ver, lo voy a cambiar ahora, a ver si... Voy a ver si los cambio ahora, a ver si se puede. Fíjense el de coherencia y cohesión, a ver si... Es raro igual, porque... A ver. Ese coherencia y cohesión a mí sí me parece. Bien, o sea que tiene que ver... Son ya como sé- distintas pantallitas. Sería un... Es el presi que yo les mostré recién. Sí, sí, Ajá. a mí me pareció también. Coherencia sí. Tiene que ver con el repositorio de los textos, entonces. Listo, ya está, me guardo ese dato. Tiene que ver con la biblioteca el problema. Ahora lo voy a resolver cuando termine la clase, así ustedes no los complico. Bien, gracias por avisarme, chicos. Ahora lo voy a resolver. Les muestro esto, antes de que se vayan. Recuerden, cuando ustedes les aparezca el papelito con el tilde, son los cuestionarios de retroalimentación inmediata. ¿Por qué se llaman así? Porque ustedes van a ver si está bien o mal en el momento, ¿sí? Son preguntas como a veces, por ejemplo, múltiple choice, ¿sí? Tienen 2 intentos, ¿sí? Y un límite de tiempo de 2 horas para resolver, ¿sí? Acá les va a aparecer, acá dice siempre arriba cuando abre, en este caso abre este miércoles a las 11 y cierra el miércoles que viene a las 9. Si alguno no lo pudo hacer, se le complica por algo, lo podemos extender, me lo dicen la semana que viene, no hay problema. Y acá hay un botón que no se ve mucho, pero dice previsualizar el cuestionario ahora, le dan clic a comenzar intento. ¿No? A ver si... Ahí está, estaba medio lento el botón. Entonces ustedes van a tener preguntas de este tipo, ¿no? En este caso van a tener que leer los fragmentos, fragmento A, fragmento B, fragmento C, y tienen que completar con la opción más adecuada, ¿no? En el fragmento se reflexiona sobre la experiencia de lectura, o sea, es reconocer los temas, ¿no? En este se abordan las características de lectura en Internet. En el fragmento tanto se reflexiona, o sea, cuál es el tema de cada uno. Entonces ustedes van a tener que elegir en cuál fragmento, ¿sí? Se reflexiona sobre esto o se aborda esto. Fíjense que ustedes cuando lo terminan, bueno, acá por ejemplo tienen
una que es de ensayo, no es de retroalimentación inmediata, es abierta, ¿sí? Acá tienen que escribir, no pasarse de las 15 líneas, hacer algo bien breve, contar con cuál de esos fragmentos se identifican más respecto de experiencia de lectura, le dan clic a terminar intento, ¿sí? Y ya está. Aclaración importante, cuando ustedes lo están haciendo, esto les conviene escribirlo en Word primero. Vieron que recién contó una chica que se le rompieron los cables, bueno, se te corta internet y vos estás laburando sobre este cuadradito y lo perdés. Así que, ¿qué te conviene? Laburarlo en Word, escribirlo en Word y después lo pasás, ¿sí? Lo copias y pegás. Y otra cosa, no dejen abierto así el cuestionario, porque si lo dejan abierto ven que ya queda, por ejemplo, esto tiene 2 horas, ya queda 1 hora 58 minutos. Ustedes se fueron, no sé, a trabajar y lo dejaron abierto, se les cerró y el intento lo perdieron, ¿sí? O le dan a terminar intento, o lo cierran antes de este horario, si no se les cierra solo, ¿sí? Bien. Bueno, y el otro es parecido, con esto no van a tener problemas, pero igual la semana que viene cualquier cosa los vea, pero es sobre cohesión, ¿sí? La otra era más de experiencia de lectura y coherencia, ahí lo mismo, a veces tarda un poquito en cargar. Lo mismo, fíjense que son choice, ¿no? Van a leer el fragmento, acá están marcadas algunas palabritas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá dice, esta palabra otras hace referencia a marcas, razones o noticias, ¿no? Entonces ustedes tienen que ver a qué refiere, ¿sí? ¿No? En este caso, su marca Facebook se volvió más valiosa que otras que, bueno, marcas, ¿no? O sea, esa sería la respuesta, o sea, como para dar un ejemplo, ¿no? Esta última lo mismo, ¿con qué hace referencia a esta última, ¿no? Que es lo último que menciona. Él, que es el pronombre personal, acá marcado, bueno, también elegir a qué se refiere. Fíjense que esto es de todos ejercicios de cohesión. Después cuando terminan, si hay siguiente página es porque sigue el ejercicio, ustedes pueden ir a siguiente página, fíjense que hay 4 preguntas, o si no, manejarlo de acá, ¿no? Y van directamente a hacer clic acá. O siguiente página, es lo mismo, ¿no? Lo mismo, fíjense que son ejercicios similares, o sea, quieren de leer un fragmento cortito, y acá lo mismo. En este caso, leemos este fragmento y marcamos el o los enunciados que presentan críticas del autor al accionar el fail. Uno o más de uno, ¿no? Entonces ustedes al leerlo van a poder... Este es un poquito más largo, y ahí ya viene la décima. ¿Sí? O sea, eso es para que ustedes puedan trabajar con esto que vimos hoy, de la cohesión textual. Realmente dice 2 horas, pero les va a sobrar. Y que si vemos que no llegan, no hay problema, en realidad es con tranquilidad. Miren, yo les dejo un PDF, que no se los voy a leer ahora porque se va a hacer muy largo. Es un texto que me gustó mucho a mí, que se llama El infinito en un junco, es un extracto, ¿no? Donde ustedes, si alguno me lo puede probar también si anda, porque por ahí tampoco anda, ahora tengo que ver si andan todos los PDFs, donde la autora de este libro, ¿sí? Lo que hace es contar, se llama Irene Vallejo, su primera experiencia en la escritura. Bueno, es muy lindo, se los dejo para que lo lean porque es muy, muy lindo cómo está escrito. Y la tarea, justamente, les pregunta qué recuerdan ustedes de su primera experiencia de lectura o escritura. O sea, la idea es que un parrafito o 2, que me cuenten personalmente, bueno, acá yo tengo ver todos los envíos, pero a ustedes les va a aparecer otra cosa, yo porque tengo el rol docente, les va a aparecer entregar. Sí, anda, ese sí funciona. Ese. Mil gracias, mil gracias. Igual cualquier cosa que no llegue a andar, ustedes me escriben. Ahora voy a ver esos links que me dijeron. Les quiero mostrar. Sí, a mí también me funciona eso. Bueno, gracias, chicos. Así me quedo tranquila que eso anda. Lo otro lo voy a ver. Miren, en realidad ahí me puse perfil de estudiante. Tarea, ¿qué recordás de tu primera experiencia de lectura? Entonces ustedes van a tener este botón. Agregar, acá está la consigna, ¿no? Que escriban en algún momento que ustedes recuerden. No va a estar bien o mal, porque es personal, ¿no? Pero bueno, algo breve, ¿no? Que no exceda la media carilla. Agregar entrega. Entonces ustedes acá tienen 2 opciones. Siempre laburen en Word, no laburen acá, porque ya les digo, se les corta la luz, perdieron todo. Ustedes pueden copiar y pegar su texto acá, en este lugar, o si no, fíjense que acá tienen este desenlace y desenlace, tienen que tener la opción de poder adjuntar acá, Word. Van al Word, subir un archivo,
seleccionar archivo y se les va a abrir su equipo, su computadora, no sé, pueden ir a sus documentos donde tengan el archivo, no sé, escritorio, a ver si yo tengo acá un Word, no sé, cronograma, cualquier cosa, ¿no? Seleccionan el archivo, ponen subir este archivo y el archivo se les va a subir, ¿ven? Y le dan después a guardar cambios. Si no, lo que pueden hacer, otra opción, es copiar y pegar acá o directamente acá de la flechita, me parece más fácil, miren. Van acá a la flechita y acá suben el archivo. Lo mismo, seleccionar archivo, entonces acá se les queda adjunto, lo cual es mejor para enviarlo, ¿ves? Se le van a adjuntar el Word, guardar cambios y a mí ya me va a aparecer como entrega. Bien, ¿hay alguna duda respecto de las actividades, algo de la web? No, por ahora, profe. Bien. Bueno, entonces, tarea para el hogar. Yo, profe, le hago una consulta. Sí, Perdón, porque entré tarde y no vi mucho de la clase. bien. ¿Hay alguna